Bueno, soy Ruju Muriza, mejor conocido como Francisco. Soy un ruandés venido a Argentina, adoptado por argentinos misioneros que viajaron hasta a África, Ruanda, a adoptarme. Soy sobreviviente, se podría decir, del genocidio. Hey, ¿dónde vas? Hey, ¿a dónde vas? Me sigue. Voy. ¿Cuál es tu historia? Mi mamá tuvo 12 años cuando me tuvo, era muy joven y falleció en el parto cuando me tuvo. Y mi papá era, según lo que tengo entendido, era también un militar tutsi y fallece poco antes de que yo naciera. Sé O sea, que tu padre formaba parte del ejército tutsi entonces. pero no era, o sea, no formalmente ya. No sé si en ese momento que fue asesinado, seguramente capaz que fue asesinado por ser tutsi, pero no queda ciencia cierta. O sea, fue asesinado, pero Sí, sí que sabes que tu padre fue asesinado. fue asesinado, sí. Hola. Hola, papá. Bueno, hemos salido victoriosos del juicio. Legalmente, el tribunal lo resolvió. Mira cómo se ríe. Hola, papá. Hola, papá. ¿Quién te habla? Tú llegas porque te traen un par de misioneros argentinos que forman parte de alguna congregación religiosa o te traen a su familia o No, simplemente, ¿cómo es el asunto? ¿Cuál es tu rollo, tío? Tú eres argentino y llegas aquí con un año y llegas aquí de la mano de quién. Llego de la mano de varias personas realmente. En mi historia de adopción fueron muchas también las personas que fueron involucradas. Tú me contactas y me comentas que eres tutsi. Y para quien no sepa qué es eso de tutsi, ¿qué narices es tutsi, tío? Tutsi. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Qué significa? ¿De qué va todo eso? Bueno, tutsi, yo soy tutsi, pertenezco al clan, si se podría decir tutsi, pero simplemente era una manera capaz de separar a un pueblo que compartían casi el mismo porcentaje genético. A ver, cuéntame, ¿en qué país, para empezar desde el principio, para quien no sepa bien de qué estamos hablando, qué es esto de tutsi? ¿Dónde están los tutsis? Los tutsis, bueno, están en Ruanda, venían de un pueblo de Etiopía, se asentaron en Ruanda mucho después de los Hutus, que los Hutus se asentaron un poco después de los Twa, que fueron los que llevaron, que son los conocidos pigmeos, que los desplazaron a las montañas. Los Tutsis y los Hutus antes eran, se podría decir que como dos clases sociales. Los Tutsis se encargaban de la ganadería, mientras que los Hutus de la agricultura. Pero era únicamente más una manera de definir los cargos. Es una manera de definir un poco el orden social, ¿no? Eso es lo que me quieres decir. De que los que se dedicaban como a la ganadería eran los tutsis y los que se dedicaban a la agricultura eran los hutus. Sí, obviamente. ¿Y por qué se azuzaron? ¿Por qué se pelearon? Bueno, Que para quien no lo sepa, que tú vienes de Ruanda y vienes porque allí hubo... Sí, en el año 94 sucede el genocidio en Ruanda, el famoso genocidio, en donde los Hutus... ¿Qué es eso del... Espera, ¿qué es eso del famoso genocidio? Porque hay gente que va a decir, ah, sí, claro, el famoso genocidio, eso es de antes de que yo naciese. Es que ¿De sí, qué va todo esto, sabes? Yo creo que también, yo cada vez que nombro Ruanda con la gente, lo primero que asocian es el genocidio, por ejemplo. O sea, todos hablan sobre el genocidio, ¿no? Sí conocen Ruanda, obviamente, que también eso es lo que pasa, que mucha gente no conoce sobre Ruanda. Pero como que también fue algo que lo marcó bastante. Bueno, en el 94 sucede que después de... Siempre hubo una especie de pelea ya por territorio y también por los cargos entre los Hutus y los Tutsi. Antes no era tan... En la historia no era tan grave como fue a llegar al punto de ebullición que fue en el año 94. Y si son el mismo pueblo, ¿por qué
¿Por qué se llevan tan mal? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay detrás intereses económicos, intereses yo creo que políticos, por el control? Hay, yo qué sé, lo que sea, otras manos que hay detrás moviendo los hilos. Yo creo que siempre que pasa, como en muchas colonias, cuando hay un conflicto de dos grupos civiles, casi siempre es un tercero que está metiendo, más cuando pensás de que de tanto tiempo que se conocen los Hutus y los Tutsi, que son más de 8.000 años se podría decir, nunca hubo ningún altercado, y justo cuando empezaron a tener contacto con los belgas, franceses y otras colonias de Europa, los altercados aumentaron increíblemente. O sea, el genocidio y, por ejemplo, la entrada de armas, de partidos políticos, de sistemas financieros. Por ejemplo, los belgas lo que hicieron es denotar las diferencias entre Hutus y Tutsi. El tema del caso ruandés y de la masacre de Hutus y Tutsis, al final, hablando contigo y por la información que yo también tenía anteriormente, me doy cuenta de que no es un enfrentamiento realmente entre etnias ni entre razas, por así decirlo, sino es un enfrentamiento entre hermanos a los que les han hecho creer que son diferentes. Que puede servir hablar de que perteneces de que eres Hutu o Tutsi, como decir que eres de derechas, de izquierdas. Entonces siento que se pueden generar esas polaridades que al final, en vez de generan conflictividad y que no ayudan nada al diálogo dentro de las comunidades. Y pienso que si se explota mucho todo ese pensamiento, toda esa idea, si se genera un odio visceral del que no sabes muy bien por qué lo tienes, porque al fin y al cabo el problema entre Hutus y Tutsis no se sabe muy bien en qué se diferencia el otro, qué es lo nada más que existe un carnet que en algún momento los belgas te dieron, y con el que te hace sentir, y en el que te sientes identificado como Hutu o como Tutsi. Es un poco similar a ser portugués o ser español, o ser argentino o ser chileno. Ahora seguro que habrá peña tirándose, el acento no se parece en nada. Bueno, pues uruguayo. Ser argentino y ser uruguayo, ¿sabes? Entonces, que no se diferencia prácticamente ni en la forma de hablar ni nada. Solo hay un papel, solo hay un grupo de personas que están diciendo tú eres esto y esta es tu identidad y esta es tu otra identidad. ¿Tú cómo ves todo eso? Yo veo el paralelismo completamente todo el tiempo, todo el tiempo. Hutus y Tutsi, es como decís vos, están en todos lados. O sea, yo al ver, por ejemplo, en Argentina, me pasa de que lo veo completamente todos los días en esta famosa izquierda y derecha, por ejemplo, ahora con las elecciones como pasaron, de que siempre hay más cosas que unen a esta gente que dice ser que son tan diferentes, pero deciden enfocarse en las cosas que los diferencian, y que a veces ni siquiera saben que si se juntan, o ni siquiera si se juntan, las cosas que benefician a uno pueden beneficiar a los dos. O sea, pero es como que siempre uno quiere ser el que tiene la razón. Siempre se pelean por quién tiene la razón y no por dar una solución.